Días, mi coronel. Buenos días, mi coronel Alarcón, y buenos días para todas las personas que nos escuchan en este momento en directo desde la sala Zoom y quienes nos escuchan en directo por Facebook, más quienes nos verán posteriormente en la página web y en el canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Hoy, 10 de agosto, miércoles 10 de agosto de 2022, estamos reconstruyendo y analizando otro episodio cruento de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, y es el cruel asesinato del sacerdote Antonio José Beltrán Monsalve, ocurrido en octubre de 1991 en la zona rural de Santa Elena de Oropón, en límites con el municipio de Landazuri. Y es uno de los cruentos acontecimientos de la violencia comunista contra Colombia que duraron más de 30 años en reconocer lo que han sido ellos los autores, pero que además se ha ido desdibujando en el entorno histórico del país, y cuando estos delincuentes reconocieron haber cometido el crimen, pasó como una noticia de segundo orden, pese a la gravedad del asunto y contra quien la cometieron, que es dentro de el trasiego histórico de esta región, una persona que le aportó muchísimo a esa región y que es recordada como un verdadero mártir, como un gran líder, y la misma comunidad le ha insistido a la curia del Vaticano que este señor sea santificado, porque su obra en la región es absolutamente asombrosa, espectacular y maravillosa, como lo veremos en el transcurso de la conferencia, razón por la cual fue miserablemente asesinado por las FARC. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué se puede afirmar que el crimen cometido por las FARC contra el sacerdote José Antonio Beltrán lo convirtió en un mártir de la paz en la región? Bueno, mi coronel, aquí vemos algunos recortes de una revista que se produjo en la región por parte de la Curia Católica, que ya está muy deteriorada, pero que afortunadamente fue recuperada en un archivo Prezi en internet y que vale la pena rememorarlo. Como lo vemos, el sacerdote Beltrán pues fue una persona que se dedicó a trabajar por la comunidad como un verdadero misionero de Cristo, a diferencia de los sacerdotes de la misma época de él, que se juntaron fue con grupos delictivos y les hicieron el juego y los multiplicaron. Este señor, nacido en 1921, desde el año 50, ya un poco con vocación tardía, se hizo sacerdote y comenzó su trasiego pensando en desarrollar esa región. Se le volvió una obsesión y, y realizó una cantidad de actividades muy valiosas para el campesinado. Él no era un párroco de oficina, él era un párroco de campo. Andaba con una mula que la llamaba Macho Moro, moviéndose por toda la región, y llevaba a duras penas la muda de ropa de cambio y sus trajes de sacerdote para oficiar la misa en todas las regiones, y estaba inmerso en todos los procesos de desarrollo que había con los campesinos. Entonces, en esta revista se la dedican completamente a él y hacen una serie de reconstrucciones. Aquí colocamos algunas de las fotos de las páginas que se pueden recuperar de ese ejemplar, y vamos viendo todo lo que se dice y se dijo de él en su momento, y queda uno realmente impactado que estaba frente a un verdadero siervo de Dios y a un sacerdote que perfectamente, estaba cumpliendo perfectamente su misión pastoral y evangélica en la tierra. Aquí vemos más fotos y un recuento histórico de cómo fue asesinado el 2 de octubre, que lo veremos más adelante con testimonio fílmico. Eh,
pero es la forma como la iglesia reconstruyó el trabajo del padre Beltrán y unas frases que son contundentes que están resaltadas en color púrpura. Esa, por ejemplo, la muerte del padre Beltrán sumada a la de otras tantas víctimas de la violencia es una sola pena, es un solo interrogante, un mismo pecado social. Realmente la muerte de este sacerdote impactó profundamente en esa comunidad y radicalizó más todavía a la población contra las FARC, y eso también revirtió en la guerra, que ya hemos hablado de la guerra de nervios de las FARC y el ELN contra el pueblo santanderiano en la región del Opón. Y aquí hay una reconstrucción completa de cómo ocurrieron los hechos, que lo veremos enseguida. Entonces, a grandes rasgos, por esa razón que estamos describiendo, es que se puede decir sin lugar a dudas que este sacerdote fue un mártir, que fue víctima de la violencia comunista y que es un crimen que la misma Iglesia Católica, sacando a un lado a sus sacerdotes infiltrados, debería ponerlo de manifiesto sobre todos los hechos ocurridos y exigirle al Vaticano que lo canonice, porque tiene de seguro muchísimos más méritos que otros sacerdotes que han hecho cosas interesantes, eh, hicieron también. Esta frase: lo mataron porque era un profeta, porque amó a los pobres hasta la muerte, porque decía la verdad como Jesús, como Juan Bautista, corrijo, porque en su silencio habitual gritaba el evangelio con la vida, es categórica y refleja lo que este padre le demostró a las FARC: cómo es que se hace el trabajo con el campesinado sin enseñarlos a usar armas ni atentar contra el pueblo, sino a organizarse y trabajar colectivamente en nombre de sus comunidades, en nombre de sus destinos. Y son innumerables las acciones positivas que hasta de su propio bolsillo, lo que recibía en la parroquia, lo llevaba en el morral, y con eso les pagaba los medicamentos, enviaba a los muchachos a estudiar a las universidades. Y hoy hay varios jóvenes de esa región que son señores, que son profesionales y que eh, ya son personas de vida definida, con familias definidas, que lograron eso gracias a la acción de este padre. Entonces, en síntesis, ese es un cuadro de por qué era o se considera un mártir de la Iglesia Católica este padre Antonio José Beltrán, mi coronel. Mi coronel Alarcón, por favor nos cuenta cuáles fueron algunas de sus experiencias personales con el padre José Antonio Beltrán. ¿Cómo no, mi coronel? Efectivamente. El padre José Antonio Beltrán fue un sacerdote con verdadera vocación de servicio evangelizador, y en todos los sentidos, haciendo el bien y llevando el progreso a recónditas regiones, caseríos, poblaciones olvidadas y abandonadas a su suerte, que contaban muchas veces con presencia esporádica en patrullaje del Ejército Nacional, prácticamente en representación del gobierno. El padre Beltrán nos llevaba la palabra de Dios, nos bendecía, ayudaba a las comunidades con quienes desarrollaban proyectos productivos, arreglos locativos, puentes, pasos por quebradas y ríos. Y al menos de donde lo encontré, puedo dar fe de ello, y con estas tres sencillas anécdotas. Primero, mantenía la capilla o el salón para los oficios religiosos, donde además del Cristo y la Santísima Virgen, se mantenía la de San Juan Bosco, en una población que se llamaba en ese tiempo San Juan Bosco de la Verde, haciendo mención a la quebrada que pasa por este caserío, con apenas unas cuantas viviendas en madera, sin luz, sin comunicación, en una gran hondonada que se forma en esta cordillera, sitiados por la guerrilla, y cuya historia será motivo de otro programa
la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Como segundo paso, segunda anécdota, sus largos y tortuosos recorridos que ejecutaba con mucho amor hacia sus semejantes eran recibidos por todos nosotros con una gran sonrisa y su bendición. Preparaba y mantenía unas muchachas a quienes llamaba y llamábamos cariñosamente monjas, porque se encargaban del catecismo diario con la población y con nosotros, con la base militar. Además de una serie de actividades domésticas de ayuda con las comunidades, como era el arreglo y mantenimiento del parque, la inspección, el baño en la quebrada, la educación de los niños que no podían asistir a la escuela, la cual quedaba en lo alto del caserío hasta que la guerrilla hizo abandonar la región al único maestro disponible que había. Como tercero, de su propio relato, me contó que en alguna oportunidad había llegado a un sitio cercano al denominado Troche y Medio y había encontrado a la guerrilla con un campesino arrodillado, listo para su ejecución, y que obrando con valentía se lo había arrebatado a la guerrilla diciéndole: levántese, váyase para donde su mujer. Esto lo hizo con nombre propio. Le dio el nombre al campesino y le dio el nombre de la mujer para que el campesino se fuera del sitio donde lo tenían ya listo para cegarle la vida porque, por no hacerle caso a la guerrilla. De esta manera, el padre le salvó la vida y expuso la propia hasta llegar a donde llegó, allá en la zona de Lopón, lo que obviamente le generó una serie de problemas con la guerrilla. De seguro, esta no fue la única vez que le salvó la vida a alguna persona, algún campesino, y le salvó la vida también a muchos niños, a muchos jóvenes que no encontraban ninguna otra manera más de o trabajar el campo o irse para la guerrilla. Su labor del padre Beltrán, verdaderamente cristiana, respeto por la vida y preocupación por mantener a las personas ocupadas y productivas. Si uno ve un mapa, se da cuenta los largos recorridos que ejecutaba. Esos son también, y aunque no les guste a algunos, nuestros héroes con sotana. Esos son los verdaderos sacerdotes, los verdaderos curas, los que hacían y deshacían por la región. Merecen su santificación y que su obra no haya sido en vano. Hay que recordarles y venerarlos para que todos conozcan y reconozcan su accionar. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, mi coronel González. No me toca. Mi coronel, ¿cómo definieron los compañeros eclesiales y superiores jerárquicos la virtud apostólica del asesinado sacerdote José Antonio Beltrán? Mi coronel, reiteramos, las FARC lo mataron porque era un profeta, porque amó a los pobres hasta la muerte, porque decía la verdad como Juan Bautista, porque en su silencio habitual gritaba el evangelio con su vida. Sencillez, diálogo, sueños, progreso, consejos sabios y el pie en el estribo para salir hacia otro lugar a llevar el mensaje antes de que sufra retardo. Ese era el padre. Trabajaba de día y de noche. Los campesinos relatan que era común que le llegara a la medianoche, al amanecer, lavado,
mojado, embarrado, porque iba para otra vereda a tomarse un café y seguía en su labor pastoral. Era impactante. De él se refirieron en varios términos aquí algunos de sus compañeros. Como vemos, era una persona de inigualable capacidad de trabajo, persistente, rayando la terquedad hasta obtener resultados a sus gestiones a favor de las comunidades en donde ejercía su labor pastoral, a las que se entregaba con generosidad y empeño. Y dice, no fue un párroco ostentoso, incluso nunca la parroquia donde ejerció en curato recibió, nunca, o sea que nunca ejerció en la parroquia, es lo que quería decir ahí, recibió ayuda de una comunidad alemana para tener un carro. Él siempre se movilizó en bus y por los campos, siempre tuvo a su consentida a una que no dejaba ni en las oscuras noches ni en los lodazales que los aguaceros inclementes caen en las tierras del Carare, una grande y mansa mula negra guaya en la cual hacía sus intensas y extensas jornadas para visitar veredas y familias escondidas con el asadón, la macheta y la motosierra en las crestas y hondonadas tierras del sur de Santander, haciendo finca para lograr una familia y un sustento, sin esperar subsidios de familias en acción, ni gratuidad en la educación para sacar adelante a los hijos, que hoy, muchos años después, siguen cultivando la tierra y convirtiendo esas antiguas veredas en el olvido, en tierras productoras de comida para las urbes colombianas que como palomares copan los cerros, cimas y cimas de las crecientes centros urbanos. Austero al extremo en su vestir y en los objetos de su pertenencia, no tenía reparo en ponerse unos pantalones remendados o una camisa con cuello volteado, o a los zapatos le sacaba jugo hasta que dijeran ya no más con su hueco en la suela. Este testimonio lo cuenta otro sacerdote que era compañero de trabajo de él e impacta. Y vamos a mirar brevemente lo que decía Monseñor de él. Otro compañero de él escribió un libro que se llama El Padre José Antonio Beltrán, un gigante en miniatura. Y al leer ese libro queda uno impactado, convencido de que sí estaba leyendo la vida de un gigante en miniatura. Y aquí cuenta el obispo cómo lo conoció. Dice, lo encontré de misionero en el Opón, lugar que había pedido para servir pastoralmente. Lo visité y misioné con él. Compartí su vida, su amistad, su piedad y su trabajo. Repetidas veces lo acompañé a las oficinas públicas a sustentar sus proyectos de desarrollo integral para el Opón. Lo admiré por su desprendimiento, su sencillez y disponibilidad en su entrega misionera. Fue abnegado y austero en su porte, luchador incansable por una mejor suerte para los campesinos. Trazó nuevos caminos, fundó escuelas y colegios, promocionó la niñez y a la juventud con la educación primaria y secundaria, organizó a las comunidades, llevó nuevas técnicas para la agricultura, enseñó a conocer y amar a Jesucristo, amó entrañablemente a la Virgen y encaminó a sus feligreses en su devoción, entendió la evangelización como un todo integral, sin recortes y sin mutilaciones, sin falsos espiritualismos, encarnado en la realidad. Su martirio es una gloria para la diócesis de Socorro y San Gil, que seguirá luchando incansablemente para conseguir la paz. Su sangre derramada será semilla de una paz duradera. Entonces, como vemos, son dos testimonios impactantes y más adelante vamos a ver una gran obra, un megaproyecto que él estaba tratando de construir con los campesinos, y ese quizás fue el que más desesperó a las FARC, además de lo que cuenta mi coronel Alarcón, que lo relatan varios campesinos en un video que vamos a ver de él, de quitarle a los niños, a los jóvenes y a las víctimas de las manos a la guerrilla y de regañarlos y enfrentarlos y decirles la verdad. Y ya era un hombre de más de 60 años y no tenía pelos en la lengua. Además, por su forma tan sencilla y humilde como vivía, los impactaba muchísimo y los tenía arrederados a los terroristas. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Por favor, nos recuerda cuáles eran los proyectos de beneficio comunitario que realizaba el sacerdote José Antonio en el Opón. Son muchos, mi coronel. Eso aquí podemos mencionar un montón, pero vamos a resaltar este.
que es lo que él llamó, o lo que los sacerdotes hoy en día llaman el sueño de vida del padre Beltrán. Y es que en esta región donde ustedes ven que confluyen tres caminos, es un sitio que le llaman las Bocas del Opón. Y él se reunía con los campesinos y hacía unos planos y unos planes para que una cantidad más o menos 20 veredas de 3 municipios distintos confluyeran en ese sitio que tiene suficiente agua, que tiene suficientes recursos naturales, y construyeran una ciudad en medio de la Manigua. Y él trazaba a mano alzada, y esto le ayudaba a una profesora que ya la veremos adelante en el video contando la historia, toda la idea de cómo sería eso. Y pensaba en tener, obviamente, un colegio para los muchachos, una escuela de capacitación tecnológica o industrial para los jóvenes. Pensaba en tener unos depósitos tipo silos donde los campesinos acopiaran sus productos para distribuirlos. Pensaba en tener un centro médico con todas las formalidades para el desarrollo de la región y tener una organización comunitaria creciente y estructurada de tal manera que la ciudadanía se fuera integrando al desarrollo normal y fuera teniendo el apoyo del departamento para todas las actividades normales que tiene un pueblo en la medida que se va desarrollando. Y con la mayor sencillez y humildad andaba a caballo por toda esa región buscando los sitios y determinando de aquí queda esto, aquí construiremos el acueducto. Y cada reunión con estos campesinos era más motivante, inclusive ya habían comenzado a descapotar monte y a organizar algunos sectores cuando ocurrió el lamentable crimen del padre. Y aquí vemos que esto lo llaman allá la Trocha Beltrán en el corregimiento de Río Blanco, porque él, sin ser topógrafo, sin ser especialista, pero sí con su constante ímpetu que tenía, se metía con los campesinos, iba trazando la vía y la construían a pico y pala o como podían, y así fueron abriendo carreteables para la región. Y al lado derecho vemos un puente de madera, un puente colgante, un puente de circunstancia que llaman en términos de ingenieros militares, construido por la propia comunidad y dirigido permanentemente con él. Entonces el padre viajaba, verificaba, les ayudaba a hacer los estudios, los análisis, con lo que podía, y viajaba, insistía hasta que con la gobernación de Santander logró que les construyeran este puente ya dirigido por un ingeniero, pero hecho con mano de obra de los campesinos. Y esta foto de 25 años después muestra la importancia que tiene para el campesinado de esa región el puente que les dejó el padre y que desembotelló una región muy agrícola y muy productiva. Entonces son muchísimas las historias, muchísimos los relatos, muchísimas las obras y los testimonios que hay de lo que dejó el padre, pero naturalmente tenía un problema muy grave que iba en contra de lo que querían hacer las FARC en la región. Y mientras él buscaba el progreso, el desarrollo, incentivarles una mentalidad de trabajo y de producción para vivir de la producción, las FARC le estaban instigando el odio, el terror, la formación de grupos asistencialistas, la presión contra el Estado, el asesinato de soldados, y el padre les decía 4 frescas cada vez que se encontraba con los guerrilleros, les decía de frente a asesinos, les decía: ustedes son criminales, ustedes están engañando a los campesinos, no tienen por qué venir aquí, retírense de las veredas, y pues eso no iba a causarles ninguna gracia a estos delincuentes. Esas son a grandes rasgos las obras del padre, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo reconstruyó la diócesis del Socorro la vida, obra y cruel asesinato del sacerdote José Antonio Beltrán a manos de las FARC? Es duro recordar. Ya empezaron fue a matar gente. Se va o se muere. Esa fue una muerte estúpida.
consecuencias de muertes, familiares, hermanos. Muertos porque no hacen malo que han dejado. Allá va por el camino de la tablona la figura del pastor. Va solo, en silencio, montado en un machito. Saluda con palabras suaves al fortituo pasajero que encuentra y toma poco a poco la ruta de la San José y Río Blanco. El 2 de octubre de 1991, en la vereda Cucuchonal del municipio de Landazuri, en el corregimiento de San Ignacio de Lopón, es asesinado por las FARC el padre José Antonio Beltrán a sus 70 años. El martirio es un don de Dios, es una palma que se debe merecer. El padre José Antonio recibió el don y mereció la palma. Su recuerdo acompañará para siempre el corazón de los campesinos, el corazón de Lopón. Mi nombre es Alirio Díez. Nací acá en San Ignacio. Me llamo Eduardo Andrés Rodríguez Castro. Luis José Pardo Camacho. Dermán Niño Fontecha. Mi nombre es Marien Pinto Fonseca. Yo nací en Oiva. Luis Ángel Barrera. Al padre Beltrán lo conocí como un gran apóstol, un gran servidor a la iglesia. Pero era muy piadoso y era de mucha creatividad. Creo que estudió los últimos años en el seminario de Bogotá. Se ordenó en el año 50. El único que venía porque a San Juan era el padre Beltrán. Y él nos decía, muchachos, no hagan cosas malas. Mientras ustedes no se salgan de límites, a usted no les va mal. Eso nos decía el padre Beltrán. Él fue como nombrado por la diócesis, por el obispo Leonardo, que era el obispo de San Gil. Fue como enviado por él, porque ellos los dos estaban en esta zona, el padre Eduardo y el padre Beltrán, los que estaban en esta zona. Pero era un sacerdote muy bien catalogado y era muy trabajador, aunque tenía una edad muy avanzada, pero era una persona muy excelente, muy calidoso, porque entregado, de día, de noche, incansable, y siempre se transportaba en el machito moro. Fue de tiro largo, como decimos. Él estaba varios años en las parroquias. Párroco de Gambita, párroco de La Belleza, párroco de Lato, por bastantes años. Luego tuvo un año de descanso, fue a Europa, visitó Israel, se dio cuenta de los movimientos cooperativos, todo eso, porque él tenía, a pesar de los años, tenía la intención de hacer algo. Porque por lo menos el padre Beltrán, que él tenía muchos proyectos en mente. Él siempre miraba el futuro de la zona, porque miraba que en esta zona podía haber mucho futuro, había mucha riqueza, había muchas cosas buenas para la gente campesina. Entonces él siempre tenía en mente eso, en trabajar por la zona y montarle proyectos para que creciera la zona. Que la gente no se quedara estancada, y sobre todo los jóvenes. Cuando yo conocí al padre Beltrán, le daba el estudio a mucha gente, muchos jóvenes del campo, para que no siguieran otros caminos. Él fue un hombre que fundó colegios, hizo carreteras, construyó escuelas, construyó puentes sobre los ríos, mandaba gente a estudiar en los institutos del Páramo y de Zapatoca, para que después fueran los líderes allá. Tenía esa mentalidad social muy aguda. Era la idea de unir 3 municipios en el mismo sitio, hacer una ciudad, un municipio, como uniendo los 3 municipios. Tenía proyectos en diferentes lados, en un lado del colegio, otros lados en la despensa de todo sí, en cada municipio tenía una cosa para montar importante. El padre Beltrán tenía un sueño de crear en Bocas de Lopón un pueblo
El pueblo, yo le hice el mapa tal, lo tengo aquí en la mente. El centro de acopio, el colegio, el centro de oración de la iglesia. También tenía para el centro deportivo para los jóvenes. Él más que ansiedad de crear un centro, un pueblo, era con el fin de congregar todos los pueblos como Trochas, Laragua, Santa Rita, Cachipay, San Ignacio, San Pedro, Tagual, unirlos en uno solo para que de esta manera, yo creo y pienso y sigo creyendo que era con el fin de que los jóvenes se ocuparan y no siguieran otros caminos. Yo creo que porque él hablaba por la gente de aquí, yo creo, fue por eso. Eso a mí me parece que esa fue una muerte estúpida. Yo no me explico y todavía han pasado tantos años, 30 años de la muerte de él. Y yo no me explico por qué lo mataron. No sé, todavía, y quedó en la impunidad y quedó en la incertidumbre de muchos de nosotros que lo conocimos como ese gran hombre servidor. Para mí el padre Beltrán es un santo. Lo único que él tenía en contra, digo yo, sería de los grupos, era el progreso. Porque él siempre pensaba en el progreso, porque era una persona muy pasiva, era una persona muy entregada a la oración, muy entregado a ayudar a la gente, a los campesinos, a orientarlos en diferentes cosas. No, él lo mató la FARC, lo mató el Frente 23, lo mandó matar un comandante que se llamaba Vladimir y lo mató alias Arnoldo. Eso lo supimos nosotros en la misma noche en que estuvimos por ahí buscándolo. Malos procedimientos de la FARC, ¿no? Porque él, lo que dicen es que lo mataron porque él apoyaba mucho a la gente de San Juan Bosco. Todavía siento nostalgia del padre Beltrán. El padre Beltrán tenía 60 años. Tal vez los motivos que tuvo la FARC son motivos, claro, cualquier motivo es pequeño ante la desgracia de un asesinato. Creo que lo creían muy amigo del grupo de San Juan Bosco de la Verde. Mi esposo, de hecho, fue el primero que lo encontró con otros. Y había una foto, no sé qué se hizo esa foto. Mis hijos la quitaron de dolor, pero él se tomó una foto donde el padre Beltrán quedó acostado, con la mano así y está empuñado, y tenía un tiro de gracia aquí y le salió acá. Un solo tiro, pero el padre Beltrán fue torturado. Lo bajaron, lo echaron por una montaña de Tagua, y luego lo bajaron de allá hasta una quebrada, la quebrada Cucuchonales, y luego por la quebrada abajo hasta la desembocadura de esa quebrada, en la quebrada Armera, que viene de Cerro de Armas. Y ahí, llegando ya a la desembocadura de la quebrada Cucuchonales, ahí lo encontramos. Estaba encima de unas piedras, con la cara entre el agua, todo averrugado. Estaba con la masa encefálica en la sien derecha y por aquí el roto por donde le había entrado el tiro. Yo le metí los dedos en la herida, de manera que todavía siento caliente la sangre de José Antonio. Todo eso de que fue un accidente, de que fue una neumonía, de que todo eso fue la desinformación que se formó inmediatamente, que la formaron en Vélez, la FARC, para decir que ellos no lo habían matado, porque de una vez se dieron cuenta del error grande que habían cometido de matar a José Antonio.
Pues nosotros lo que le encontramos allá fue un disparo que le pegaron por detrás, como a la parte de la nuca, y le salió por acá, por la cabeza, acá por un lado. Yo lo veía pensativo, lo vi como enfermo, no sé cómo lo vi, y llamó allá a Reyes y le hizo algunas recomendaciones bastante. Yo los vi hablando los dos, y le recomendaba y le decía, porque él era muy pausado para hablar y muy silencioso. Él no era de los que a gritos hablaba, no, era muy silencioso. Y lo llamó y hablaron. Se despidió, montó en su macho moro. Eso fue el primero. Creo que fue el primero, no recuerdo ya la fecha porque han transcurrido muchos años. Y se fue. Ahora parece que el día anterior a la muerte tuvo una discusión con 4 guerrilleros que lo siguieron en el último viaje misionero que organizó. Y tuvieron una discusión fuerte, tanto que al otro día fue el 2 de octubre de 1991, lo mataron. Nosotros estábamos en el pueblo haciendo un kiosco ahí en la escuela cuando vimos que llegó un señor que llamaban Payaso, que yo creo que ya murió, y llegó y todo afanado y nos dijo: mataron al padre Beltrán. El pueblo entró en shock, el pueblo lo lloró, el pueblo no comprendía, el pueblo no entendía. Pero no entendía el por qué lo asesinaron, pero sí entendía que la situación estaba crítica por los grupos armados. Claro, ese día que llegó la noticia aquí, llegó Luis Ariza, un muchacho que le llamaban Payaso. Llegó a traer la información y yo estaba con Reyes y algunos otros compañeros arreglando la tubería ahí enfrente a la escuela, que el bulldozer que ha llegado el día antes la había roto. Y entonces de una vez paramos con el profesor que era Reyes, lo paramos de una vez el trabajo y nos fuimos. Corra, y llegamos allá donde él estaba. Me acuerdo que el día que él murió, ese día entró la carretera, el bulldozer, el bulldozer que con la vía que viene del Aragua a este sector, a San Ignacio. Ese día que lo mataron a él, entró el bulldozer acá a San Ignacio, abriendo la vía que viene del Aragua. Significa un mártir. Un mártir que entregó su vida por la paz, por Jesucristo, por el desarrollo social, por el bienestar de esa gente y por la iglesia. Por eso, un mártir de la paz. Un hombre, ante todo, ejemplo, testimonio de fe, testimonio de compromiso, testimonio de entrega por sus comunidades. Un hombre, un soñador también. El proyecto Pueblos, proyecto Calles, proyecto Vías, era no solamente el hombre de fe, sino el hombre del desarrollo, el hombre del compromiso. Por eso su muerte fue tan dolorosa, una persecución absolutamente tonta y lógica contra alguien que solamente buscaba hacer el bien, que solo llevaba esperanza a sus comunidades. Pero así fue la realidad de la violencia en nuestro país y desafortunadamente él es una víctima de esa violencia. Y con su muerte pues se frenaron también tantas posibilidades de desarrollo que se tenían, sobre todo en la parte del Carare y del Opón, en donde él estuvo tan comprometido. Para mí la canonización de él sería lo más maravilloso, sería de verdad, yo acudo a él. Pero poder iniciar muy pronto el proceso de beatificación del padre José Antonio Beltrán. Yo creo que es una figura de un valor religioso, de fe, de desarrollo muy grande. Ojalá Dios nos ayude a poder llevar adelante este proceso y ojalá
ese lugar allá en Cucuchonales, donde él fue muerto, se convierta algún día en un lugar de peregrinación, precisamente por esa presencia maravillosa del Padre José Antonio, por ese testimonio de fe y por ese lugar de oración en donde él ofrendó su vida, en cierta manera, por todos nosotros. Educar a la juventud, educar a esos niños, eso es lo que yo digo, que eso fue lo que sembró el padre Beltrán. El padre Beltrán quería que esos niños no se encarrilaran mal y que esos niños tomaran, y por eso de su propio bolsillo educaba a los jóvenes y los niños de la región. Y él se encontraba con la guerrilla y le decía, déjenlos quietos muchachos, pues déjenlos trabajar. No los juzguen porque ellos le echan leche. Les dijo una vez el padre Beltrán a la guerrilla, dijo, no los juzguen porque ellos le echan leche. Que mañana nos llamaban los sapos. En ese entonces el padre dijo, no los juzguen que ellos le echan leche. A que la gente tenía que prepararse y las mujeres tenían que ser las que vivir dignamente, era uno de los luchadores para que se le diera el puesto a la mujer que merecía y se le diera el puesto a los hijos. Hoy día debe existir muchos muchachos ya estudiados y preparados, qué sé yo, de pronto abogados, de pronto alguna profesión, gracias al padre Beltrán. Insisto, el padre Beltrán para mí debe ser canonizado, porque así debe ser. Y él decía, no se salgan de la oración. Mientras ustedes no se salgan de la oración, a ustedes no les pasa nada. Que así fue. Aquí en San Juan Bosco hicieron muchos inventos de venir y no fueron capaces de entrar. Tuvieron hasta cerquita por aquí alrededor, pero aquí no entraron. No, a la juventud decirle que la violencia en cualquiera de sus formas es mala. La violencia mata, la violencia es odio, la violencia secuestra, la violencia roba, la violencia crea corrupción, la violencia está unida al narcotráfico. Todas esas cosas dañan el mundo, dañan al ser humano, dañan a jóvenes, dañan a todo el mundo. Bueno, adelante, mi coronel, porque esto impacta muchísimo y es una realidad tenaz, impactante de testimonio. Mi coronel, ¿por qué reconocieron las FARC la autoría intelectual y material del homicidio del sacerdote José Antonio Beltrán? Pues hemos colocado esta foto que es cerca del sitio donde apareció asesinado el padre, porque hay una carretera que él trazó, o sea, un camino que él trazó y se ha venido construyendo y los jeeps se meten por allá. Y muestra a los campesinos cómo salieron allí, cómo se mueven allí. Es que cuando ocurrió el crimen y a lo largo de todos estos años, los campesinos siempre le fueron enrustando a las FARC y ellos lo han matado. Y es más, como lo nombra ahí el señor de San Juan Bosco, el campesino que echa el chiste de que los sapos botan leche, la comunidad de San Juan Bosco La Verde se radicalizó más contra las FARC y no les permitieron entrar nunca al poblado y las FARC les rodearon el poblado y por eso tenía el ejército que llevarles los abastecimientos por vía aérea porque no los dejaban salir a abastecerse. Eso ya lo vimos en otro episodio anterior. Entonces fueron muchos años que negaron el asesinato del padre Beltrán, pero la comunidad siempre les ha dicho la verdad en la cara a las FARC. Entonces, finalmente cuando hicieron el pacto FARC Santos y la firma, tuvieron que ir allá a reconocerlo, Pastor Alape y Timochenko, frente a los campesinos en un acto público, pero de manera descarada, así como el Tornillo Lozada dijo que él había asesinado a Álvaro Gómez. Ahí sí, fueron unos muchachos de las FARC los que hicieron, ya no están en nuestro grupo, qué pena, les pedimos perdón, pero ya no hay nada que hacer. Entonces, en eso terminó el evento, discursos van, discursos vienen,
pero la comunidad necesariamente no quiere decir que ya superó eso, porque es que la sombra del padre Beltrán está presente. Los que lo conocieron de niños ya son personas hoy en día de 40, 30 años de edad, más 50 años de edad, y saben lo que él hizo y tienen esa imagen viva, y es imposible que a ese pueblo se le olvide. Y si la iglesia lo canoniza como están pidiendo ya la misma comunidad y la parroquia sí, la congregación de esa región, pues va a quedar muy difícil que lo olviden. Y en un pueblo tan religioso como es el colombiano, y fuera de eso en un sector campesino santanderiano que son muy católicos, si convierten en eso en un lugar de peregrinación, que seguramente lo hacen, pues es un estigma que siempre cargarán las FARC y el terrorismo comunista para bien de Colombia, pero que se necesita que todo el país lo sepa, porque no es aceptable que estos delincuentes vayan allá. Y sí, Timochenko dándole la mano y pidiéndole perdón al obispo, pero eso no resuelve el problema, porque Timochenko debía estar en la cárcel como Pastor Alape y estos otros terroristas que cometieron ese crimen. Y echarle la culpa que fue que el que lo hizo ya se retiró de las FARC, que ya no está vivo, esos son disculpas baratas, porque ellos eran los jefes de las FARC y eran los que ordenaban que se cometiera eso. Es un episodio, como lo hemos visto hoy, impactante, que deja mucho que reflexionar, y la necesidad de que esto se difunda y se difunda, ya que la memoria que escribió el padre de Ru es completamente contraria a esta verdad y la oculta. Y para esa época, en el Magdalena Medio Antioqueño, al otro lado del río Magdalena, estaba el padre Bernardo López Arroyave, que era otro sacerdote jesuita, pero estaba haciendo lo contrario, alebrestando a los campesinos para que se volvieran terroristas y vinculándolos al ELN. Entonces son dos vidas paralelas de dos personas que estaban sirviendo en la misma iglesia, pero con objetivos completamente diferentes para el país. Muchas gracias, mi coronel. Señale algunas reflexiones político-estratégicas de los hechos de violencia causados por las FARC en la zona del Opón durante la época en que ocurrió el vil asesinato del sacerdote José Antonio Beltrán. Bueno, son muchísimas y vamos a hacer unas pocas, pero contundentes, creemos. La primera es que hay una vieja frase, un viejo adagio que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y ahí lo escuchamos. No tenemos necesidad de hacer una investigación sociológica profunda ni determinar raíces societales de un conflicto y toda la argumentación que le dan los teóricos de las universidades a estos temas. Simple. Ahí vimos a los campesinos diciendo, lo mataron porque buscaba el progreso. Y no lo están diciendo en términos muy coloquiales de campesino, pero están diciendo una verdad muy profunda. Lo asesinaron las FARC porque les estaba quitando la base campesina con la que podían reclutar a los niños y a los jóvenes y meterlos a terroristas. Por eso lo mataron. Lo mataron las FARC porque mientras ellos sembraban el odio y la violencia y la intriga y formar guerrillas y causar problemas y salir a hacer marchas campesinas para destruir ciudades y todo eso que movían en esa época la coordinadora guerrillera, él estaba reuniendo a los campesinos para que construyeran un puente, para que arreglaran una carretera, para que pensaran en un municipio nuevo que articulara a 3 municipios en esa zona tan hermosa que son las Bocas del Opón, para que lo convirtieran en un puerto fluvial, para que acopiaran sus productos. O sea, les estaba enseñando desarrollo, y eso no le gustaba a las FARC porque les quitaba esa base humana. En segunda medida, demuestra la perversión del Partido Comunista para llevar a esa región a indoctrinadores que estaban tratando de complementar el trabajo de las FARC y chocaban con el padre. Y los otros que chocaban con el padre eran las milicias bolivarianas que tenían organizadas en la región, como lo vimos en el evento del asalto al municipio, también de Santa Elena del Opón hace más o menos 15 días, que estaban incrustados ahí dentro de la población y le facilitaban los medios a la guerrilla para copiar los cilindros, los explosivos y todo lo que causaron de daños en el asalto a Santa Elena del Opón. Y en tercera medida, llama la atención que para esa época fue que el señor Gaviria hizo la constituyente con el punto de partida
que ahí era el inicio del progreso y del cambio en el país, y que las FARC, inmediatamente con el ELN, publicaron sus 12 puntos que hoy en día son la línea guía del informe de la Comisión de la Verdad, y según Petro es la línea o la hoja de ruta de su gobierno en lo que dice ese informe. Entonces vemos que se juntan un montón de cosas político-estratégicas que el Partido Comunista, sembrando el odio y la violencia y promoviendo guerrillas, no le ha hecho ningún bien al país, y que ha hecho mucho daño a la comunidad. Quizás la famosa canción de Mercedes Sosa, que se calle el cantor, es la que más tocaría las fibras íntimas de los oyentes en este episodio tan impactante, porque realmente impacta cómo es posible que un grupo criminal que dice estar defendiendo al pueblo cometa un acto tan aberrante como este contra una persona que necesariamente tiene que canonizarlo la Iglesia Católica. Entonces, esos serían 3 de las muchas reflexiones, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel. Efectivamente, hay muchas, hay un completo diccionario enciclopédico para narrar tantas cosas que el padre ejecutó, y las FARC nos cegó una buena persona que habría logrado el gran progreso en la zona del Opón. Pasamos ahora entonces, mi coronel, con su venia, a los comentarios analíticos que hoy deben estar bien trozudos por parte de mi coronel Iván González. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, mi coronel. Pues en esta oportunidad estamos viendo el lado contrario de los episodios que hemos visto en estos días pasados, de insurgentes y terroristas que tuvieron un final muy triste. Pues en este caso también lo es triste, pero desde el lado contrario, del bien, de la bondad, del crecimiento, de la comprensión humana. Pues hay algunos que opinan que la Iglesia no debe ocuparse de las cosas terrenales del hombre y que solo se debe dedicar a los asuntos espirituales y celestiales. Pero la verdad es que los prelados pueden hacer las dos cosas, como lo pregonó el padre Beltrán, dedicado tanto al hombre como al cielo. Aunque algunos sacerdotes tomaron el camino de la violencia, que ya los hemos mencionado, la mayoría de los prelados de la Iglesia han seguido los del beneficio, tanto de lo espiritual como de lo material, lo del alma y lo del cuerpo. Pero por infortunio del pueblo colombiano, un grupo criminal que tomó los oscuros caminos de la maldad se desvió de ese espíritu como el del padre Beltrán, y ahora pide perdón solo limitándose a hacer una simple declaración de culpa y decir que lo han hecho, sin tan siquiera hacer un proyecto de beneficio social como un acto de reparación. Como beneficio social lo hacía el padre Beltrán sin necesidad de tener que reparar nada, sino simplemente por sola bondad humana. Entonces este es un crimen de un acto de infamia y de violación de los derechos humanos con una persona que no solo fue en acto de indefección, sino que tenía grandes virtudes sociales y espirituales, y que en lugar de hacer el mal se dedicó al bien. Es un testimonio de paz a cambio de la guerra, de esa guerra que carga a cuesta los tenebrosos cabecillas que ahora gozan de grandes privilegios políticos, sociales y económicos, y hasta actúan de protagonistas de la vida nacional, como si fueran actores centrales de una buena película, pero todos esos beneficios sin merecerlos para nada. Sin embargo, la generosidad del pueblo colombiano es tan grande
que colma con estas dádivas a sus mismos victimarios. Esa actitud debió ser tenida en cuenta por las FARC para cesar en su comportamiento criminal y mucho más para no convertir tan grave suceso en un supuesto hecho baladí, como si no hubiera tenido importancia. También indica que no tienen real remordimiento ni contrición de sus culpas, que no se arrepienten de su pasado, para seguir ratificándose en su obstinado parecer de que ellos sí actuaron bien y de manera justificada, lo cual es imposible de creer. Y por lo tanto, en la conciencia y en el subconsciente del colectivo nacional, es casi que imposible de perdonar. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Mi coronel, tenemos unos saludos, felicitaciones en el Facebook Live por parte del mi capitán Manuel Peña, de mi general Vázquez y del sector de Tibavita, y nos han dejado unos comentarios adicionales que dicen lo siguiente. Buen día. Los sacerdotes y las monjas locales han sido víctimas y mediadores durante el conflicto armado interno. Qué tristeza el daño colectivo a la comunidad del territorio. Eso es todo por hoy, eso es todos los argumentos que nos han dejado en el Facebook Live. Mi coronel, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, mi coronel, a ustedes. Entonces, invitamos a los oyentes a que esta noche nos acompañen en el análisis. Es un taller abierto que vamos a hacer acerca de cómo el señor Petro ha organizado su gabinete y las tendencias que están marcando cada uno de ellos y cómo sería un eventual desenlace en la situación compleja que tiene Colombia respecto a este tema. Y mañana por la mañana continuaremos nuevamente con otro episodio de la memoria histórica del conflicto armado aún no contada en Colombia. Finalmente, pues invitarlos a todos a consumir una buena taza de café Don Manolo, www.cafedonmanolo.com, el mejor café orgánico de Colombia, preparado de manera casi artesanal en las breñas de Risaralda para degustar lo mejor del café de nuestra tierra. Pues un feliz día para todos, mucha reflexión y mucho recuerdo de la vida de este santo varón que le sirvió a Colombia, a la sociedad y que ayudó a una región completamente deprimida a tener otra esperanza de vida, y por su labor pastoral y su fe en el desarrollo nacional fue ultimado a balazos por los delincuentes de las FARC. Al final colocamos nuestro mensaje institucional y les deseamos a todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.